Bueno, en esta mañana voy a compartir acerca de la guerra espiritual en la que nos encontramos a día en el caminar con Cristo. Y para esto me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Este mensaje ha estado retumbando en mi corazón durante toda la semana. Dios lo ha estado recordando, lo he estado meditando y se ha estado asentando en mi mente y en mi corazón para poder compartirlo el día de hoy. Antes de entrar a la escritura, me gustaría compartir una pequeña historia que habla acerca de la guerra espiritual. Se dice que en el cielo una vez fue Dios a la área de recursos humanos en el cielo. Y luego dijo, no, pues yo quiero reconocer y dar un reconocimiento de mis siervos al que más trabaja de todos ellos. Tráeme una lista. El arcángel ahí está sentado en la computadora. El arcángel empieza a escribir, a ver quién es el que ha trabajado más, el que ha sido más constante. Y de repente ahí en la fila viene y le dice Dios al ángel, ¿quién salió primero? Y le dice, ¿a poco es Rubencito? Y dice el ángel, ay, no, ¿qué es que no es? Yo sé que Rubencito se esfuerza y lo intenta y casi dice, no, ya sé quién. Dice, César, el hermano César. Dijo Dios, no, ¿qué crees? Que tampoco está como en la segunda, casi llega ahí al principio. Y dice Dios, no, ya sé quién. No, ya de seguritito sí es este. Dice, Ricardo. No, ¿qué cree? Que tampoco estaba Ricardo. Casi allí estaba como casi Ricardo, Rubencito, César, ahí están los ancianos, todos casi llegando al principio. Dice, bueno, entonces, ¿quién es el que ha trabajado más duro que todos los demás? Dice, Satanás. Satanás no ha tomado día de descanso, Satanás no toma vacaciones, Satanás no se detiene, Satanás está activamente presente, atacando, planeando y ejecutando su plan para destruir a los hijos de Dios y para desbaratar el reino de los cielos. La verdad es que estamos en una lucha espiritual y los que estamos o están dormidos a veces no están conscientes de las fuerzas malignas con las que nos enfrentamos. Y por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta porción de la Escritura. Y de eso que les dije no está en la Biblia, eso es una historia inventada, ¿sale? Pero es para que podamos tener una idea de que realmente Satanás está trabajando. Nosotros nos gusta tomarnos vacaciones, nos gusta descansar, nos gusta prender la tele y olvidarnos un momento de lo que es la escritura, del llamado, de los millones que están muriendo sin Cristo y de lo cómodo y comodidad en la que yo vivo, ¿verdad? Pero aquí está un hombre que está dándolo todo por Cristo, que está predicando el evangelio de región en región, de estado en estado, de país en país, está cruzando mares, está cruzando pueblos, y en cada lugar donde él se para, él tiene una firme convicción a lo cual Dios lo ha llamado. Y así es como Pablo escribe Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Les voy a leer aquí en otra versión. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En otra versión dice, pues no ignoramos sus artimañas. En otra versión dice, pues no ignoramos sus planes. ¿Sí? Entonces, en esta versión aquí dice, para que podamos estar en el versículo, un segundito aquí,
No estoy acostumbrado a usar esta cosa. Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Vestíos. Es un activo, es un verbo, es algo que tú tienes que hacer activamente. Vístete, toma, agarra, ponte, esfuérzate, agarra. Y luego dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes. En otra versión dice, para que puedas resistir. Resistir, cuando está diciendo del diablo, no significa de repente que alguien viene y te empuja solamente. El resistir conlleva estar firme, estar fuertemente anclado a Dios. Porque Satanás, vuestro adversario, es alguien que está en contra de ti, está en contra de tu familia, está en contra de que la bendición del cielo pueda llegar a tu vida. Y no es que de repente queramos tener miedo y estar allí como atemorizados, no, todo lo contrario, para que podamos conocer contra quién estamos luchando. No estamos luchando contra nuestro hermano, con nuestra hermana, contra la mala cara que me hizo, o que no me saludó, o que no me habló como yo quisiera. Nada de eso. Es algo mucho más sublime, es algo mucho más alto. Y lo escribe de la siguiente manera en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otra versión dice, porque no tenemos guerra. No tenemos una guerra contra nuestro hermano, nuestra hermana, sino estamos en guerra, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones espirituales donde tú a lo mejor no alcanzas a percibir porque no pasas suficiente tiempo en oración, no te das cuenta que Satanás está atacando activamente a tu familia. Hay pensamientos que están llegando a tu mente que no son de Dios. Son dardos. Son ataques planeados, no es como de repente, te voy a de repente aventar una piedrita a ver si te pega en la cabeza y te sientes ofendido. No, es un plan meditado, planeado por el enemigo. Así como hay planes de bien para nuestra vida y no de mal, también hay planes de mal que el enemigo está creando cada día para lastimarte y para destruirte. Para destruir el llamado que Dios tiene para tu familia, para que te pueda agarrar en ese momento donde crees que todo está bien y no estás considerando. ¿Sí? Dice la Escritura el que cree, no sé quién pueda creer que está firme. El que cree, ¿cómo puedes creer que estás firme? ¿Cómo puedo creer que estoy firme? ¿Acaso vives una semana sin pecar? ¿Acaso tienes un día sin que un pensamiento malo de depresión o ansiedad llegue a tu mente? ¿Acaso en el momento que vienen las pruebas y las luchas las pasas todas? ¿Acaso creemos estar firmes? ¿O debemos estar velando? Estar activos, estar presentes, estar esperando y anhelando y orando como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Ahorita regresamos a esta porción de la Escritura, pero vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su devoción.
a causa de su entrega, a causa de que Jesús sabía en contra de quién Él iba. Él había estado en el cielo, Él había visto la lucha en el cielo. Él había estado allí cuando fue arrojado el enemigo. Él estaba allí. Él sabe. Y por eso está Jesús en su carne, es decir, en su cuerpo físico, en su cuerpo como el tuyo y como el mío. Él entendía que necesitaba estar rogando a Dios, estar suplicando a Dios. Y no dice con una oración tranquila donde de repente digo, sí, Señor, gracias. No, dice gran clamor. Gran clamor, es un grito. Son lágrimas que están cayendo del rostro de nuestro Salvador, diciendo, no puedo, Dios. La incredulidad con la que me enfrento, aún en mi propio pueblo, no permite que tu gloria se manifieste como en otros lugares. Y de repente está Jesús en el desierto y tiene que experimentar en ayuno y oración la preparación para su ministerio terrenal. Y ayuna y ora y está allí en comunión con su Padre Celestial. Y se enfrenta directamente contra Satanás. Y Satanás le habla a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús refuta cada palabra que sale del enemigo y lo vence. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos vivir vidas en las cuales no hay oración ferviente, vidas donde no estamos de rodillas, vidas donde puedo pasar 1 o 2 semanas sin postrarme ante la presencia de Dios en la intimidad? Porque mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos postramos con el rostro en tierra diciendo, Dios, te necesito, mi familia te necesita, mi vida espiritual está muy tranquila? ¿Incomoda? Claro que incomoda. La incomodidad es un signo de que algo está cambiando. Cuando nada está cambiando, la comodidad es nuestro ídolo. Cuando estoy cómodo, cuando puedo vivir cada día como si no estuviera pasando nada. Cuando de repente la palabra de Dios está esperando a que la abramos cada día y tener nuestro tiempo devocional con Dios. De repente tenemos pláticas y preguntamos a algún nuevo creyente que tiene 1, 2, 3 años en el Evangelio y preguntamos, ¿ya leíste los primeros 5 libros de la Biblia? No. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿En qué estamos pasando nuestro tiempo? Porque el enemigo no descansa. De repente, ay, hermano, te hablas blasfemando, es que ¿cómo? No, espérate. Incomoda saber que el enemigo está atacando nuestras vidas. Y que una de las cosas o herramientas más fuertes que Satanás puede usar en contra de nosotros es la comodidad. Es la pasividad. Es el yo estoy bien así. Mi vida está bien. No necesito más de Dios. Decía Rubencito el otro día, es que hay hermanos que dicen, yo con que esté salvo ya estoy bien. Estás en una artimaña, en un plan de Satanás. No puedes estar bien. El evangelio no es así. La semilla va creciendo. La masa va creciendo. El evangelio va avanzando. Gente se está muriendo sin conocer del evangelio. Nuestros amigos y familiares están pasando los años y no conocen a Dios. Regreso con eso a Efesios una vez más. Lo especial de todo esto es que no somos dejados sin ningún tipo de armadura para esta guerra, sino que en el versículo 13 dice, por tanto,
¿sí? Es decir, está pasando toda esta guerra espiritual. Por tanto, tomad, una vez más, tomad, es un verbo, toma, agarra, toda la armadura de Dios. Tómala para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahorita nuestro hermano Ricardo nos estaba diciendo acerca del día malo que vivió Israel en el desierto. Ese fue un día malo para ellos. Ese fue un día donde Satanás atacó. Ese fue un día donde el plan, la artimaña del desánimo llegó al pueblo de Israel y empezó a causar un terror y personas estaban muriendo. Pero dice la Escritura, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Tanto un futuro, cuando terminemos nuestro peregrinaje aquí, como un presente donde cada día estamos enfrentando las acechanzas del enemigo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántas veces después de haber acabado todo hemos terminado la batalla pecando contra nuestro Dios, ofendiendo su presencia, cayendo ante la tentación del enemigo, tomando lo que no deberíamos tomar, viendo lo que no deberíamos ver, fornicando, adulterando y haciendo todo tipo de cosas que se hacen en la oscuridad, que nos daría vergüenza decir aquí delante de nuestros hermanos, incluyéndome a mí? Habiendo acabado todo, cuando terminó la lucha y la prueba, saliste victorioso, saliste diciendo gracias, Señor, porque me has dado la victoria sobre esta tentación contra la que yo he luchado desde que te conocí. Ya han pasado 10 años y por fin después de 10 años puedo decir que estoy caminando en victoria. O después de 10, 15, 20 años en el Evangelio, seguimos decayendo ante la tentación porque no estamos tomando la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Teniendo un cinturón, es decir, que toda nuestra vida sea sostenida por la verdad de Dios, que mi vida esté enfocada en lo que Dios ha dicho y no solo en lo que yo siento, que mi vida se sostiene por la palabra de Dios y por eso puedo resistir al diablo. Y vestidos con la coraza de justicia. Una coraza es un escudo. Un escudo dice aquí la Escritura, de justicia. Perdón, es como, la coraza, que va aquí. Aquí, la coraza, algo que te protege tu corazón, algo que protege tus emociones, algo que te dice, yo tengo la justicia en Cristo Jesús, tengo paz para con Dios. Cuando el pecado viene a mi puerta, toca y le abro la puerta y entra la muerte y me siento separado de Dios, entonces la justicia de Dios es la que nos vuelve a levantar por medio de la declaración de nuestros pecados para ser perdonados. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, con el calzado del evangelio. Es decir, que nuestros pies están listos para caminar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Que estamos listos para seguir el llamado de Dios que dice, por tanto vayan, por tanto id, por tanto estén orando detrás de una puerta en un cuarto a solas con Dios. Sobre todo, me encanta los sobre todos, sobre todo. O sea, es importante todo esto. Y luego dice, pero deja añadirle algo más importante todavía a esto, que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Y no está hablando de un dardo donde, pues yo crecí, el único dardo que yo conocía es el que tú aventabas en la escuela y querías dar en el blanco. Ese no es un dardo del que habla aquí. Este dardo era algo creado por el ejército militar de Roma. Era un artefacto de muerte. Era algo hecho y utilizado para poder causar el más daño posible y muerte a la vida de las personas. Muerte es lo que Satanás quiere causar en nuestra vida. Muerte a nuestros sueños, muerte a nuestra relación con Dios, muerte a nuestra esperanza, muerte a nuestra fe, muerte a la acción. Y vivificar, cuando ese dardo cae y pega en donde necesita pegar, florece la comodidad, florece la pereza, florece el desánimo. Pero por eso necesitamos tomar este escudo, dice este escudo de la fe, con que podéis apagar todos, no uno, todos los dardos del maligno. No importa lo que Satanás nos venga a querer tirar o hablar o engañar. Aquí dice en la Escritura que con el escudo de la fe todos los dardos del enemigo son derrotados. Llámesele como se le llame, en tu vida o en la mía. Ese dardo que el enemigo soltó por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo es vencido. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco, algo que te pones. Yo recuerdo que, y lo había comentado, yo recuerdo que creciendo en la escuela dominical, esta parte de la Escritura nos la dijeron una y otra vez y recortábamos y pegábamos y nos decía la maestra de escuela dominical, recuerden la armadura de Dios. No, pues sí, yo estaba bien chiquito, yo no entendía nada de guerra, yo la única guerra que sabía era de Rambo ahí, de niño. Ahora de adulto, ahora tratando de seguir las pisadas de mi Salvador, ahora habiendo cruzado al otro lado del mundo y viendo cómo las personas se postran ante otros hombres que están sentados en una silla, les traen regalos en canastas y les dicen, por favor, dame tu bendición, y están llorando y les piden a los monjes su bendición. Te das cuenta de cuán cruel es Satanás para engañar al ser humano y hacerlo creer que otro ser humano le puede dar una bendición de dinero y riqueza y salud. El único que nos bendice, el único que tiene el poder, de quien fluye gracia sobre gracia, es de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás ha engañado al ser humano. Y son miles de millones, hermanos, de personas, tanto a nuestro alrededor como en otras partes del mundo, que están siendo engañadas por Satanás. Tienen un velo, no pueden ver. Y lo más horrible de todo esto es que si nosotros estamos viviendo vidas donde no nos damos cuenta que Satanás está destruyendo tu familia, hombres de casa, esposos, les habla a ustedes, donde la pasividad del hombre ha dado lugar que la mujer tome el liderazgo espiritual de su casa. Han caído en el engaño de Satanás. Nosotros, la cabeza, somos los que debemos luchar por nuestras familias, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Estar allí orando fervientemente, con gran clamor. Imagínense que en el fin de los tiempos se diga así: fulano de tal que estaba en Bethesda oró fervientemente por su familia, con gran clamor y con gran reverencia y temor. Dios lo escuchó y lo libró de la muerte. Tristemente, hermanos, en ese tiempo a lo mejor van a decir, no hubo gran clamor,
ni gran ferviencia, ni nada en su vida. Y al ver a sus hijos en pecado, ni les estorbó, ni se les metió para llamarles la atención. Y tanto murió él en su pecado como sus hijos también. Siempre hay de dos, hermanos. Siempre. O reconocemos nuestra necesidad de Dios, desesperados, corremos a la serpiente que estaba bueno, no a la serpiente, a nuestro Señor Jesucristo que fue levantado en lo alto, y miramos y fijamos nuestros ojos en Él para ser salvos. O neciamente y duramente endurecemos nuestro corazón para agachar la mirada con todo el orgullo del mundo y decir: yo no necesito nada ni a nadie, y así estoy bien. Y así, estando bien, vas a morir en pecado y lamentablemente arderás en el infierno. Y yo también, si no me arrepiento de mi pecado y de mi maldad y de mi orgullo y de todo lo oculto. El orgullo nos destruye, hermanos. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, una vez más, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo nunca había entendido lo de la espada del Espíritu, y yo no creo que ya lo descifré, pero por fin entendí que le pertenece a Él. O sea, tomando la espada, tomando su espada, tomando la espada que le pertenece al Espíritu. Es su espada. ¿Sí me explico? Entonces tú la tomas, tú la agarras y puedes hacer guerra. Y más que guerra, nos dice resistir. Resistir. No ando ahí buscando demonios para cortar en pedazos, no. Ahí ya, y los ataques ya vienen hacia tu vida. Ya está el enemigo planeando algo para destruirte. Claro que cuando estás en intimidad con tu Padre, claro que cuando estás en adoración y en su presencia, y estás amándolo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y has entendido tu paternidad y el Padre la paternidad del Padre, y entiendes que Él te abraza, te levanta en sus brazos y te carga, pues no voy a decir que le voy a sacar la lengua, pero pues ya estoy bien abrazado por mi Padre Celestial. Pero mientras vamos madurando y vamos creciendo en el Evangelio, empezamos a dejar las cosas de niño, empezamos a tomar nuestros pasos y de repente escuchamos el llamado para la guerra espiritual. Nos damos cuenta, quieras o no, hay un reino de las tinieblas y hay un reino de luz. Y estos dos se oponen entre sí. Y bueno, esto me da a entender que Dios conoce nuestras necesidades. El hecho de que estemos en esta guerra espiritual, no hemos sido abandonados, no somos huérfanos, no se nos ha dejado en el campo de batalla, como en el día del Normandy, donde las fuerzas bajaban allí en el océano y estaban a punto de pelear y les estaban disparando de la izquierda y derecha y morían valientemente. Aquí hay un Padre Celestial que dice la Escritura que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Sí? Ese es su nombre. Y a Él correrá el justo. Amén. Vayan conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 6, versículo 8. Por favor. Mateo capítulo 6, versículo 8.
Vamos a empezar desde el 7, dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Nuestro Padre sabía que íbamos a necesitar esta armadura. Nuestro Padre Celestial proveyó para nosotros todo lo necesario para poder vivir en victoria. Él nos ha provisto de todas las cosas en Cristo Jesús, incluyendo la armadura espiritual contra la cual podemos, con la cual podemos enfrentar las acechanzas del enemigo, porque Él es nuestro proveedor. Ese era el primer vertiente, era la lucha espiritual, pero el segundo vertiente es que Él provee todas nuestras necesidades, porque Él es nuestro proveedor. No es para causar miedo, no es para decir, no, pues ¿cómo le voy a hacer? Y claro que este mensaje para todos aquellos que viven en espiritualidad fría o que están muertos espiritualmente, no entenderán, no se animarán, no encontrarán fuerza, no encontrarán ánimo en esta escritura. Pero para los que están luchando día a día por estar en la presencia de Dios y no alejarse de Él, van a encontrar gozo y esperanza. Dice, porque versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Me gusta personalizar y dice, porque mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Hemos sido llamados a proclamar el evangelio de tiempo completo en la nación de Camboya. Conlleva dejar todos nuestros sueños y anhelos de poder regresar a un país en el que crecí, conozco el idioma y posiblemente me irá muy bien, llamado Estados Unidos, pero le doy la espalda a la comodidad y digo, Señor, si tu llamado es hacia este país de Camboya, te pido en oración que me sostengas, porque bien quisiera yo ver a mi esposa tener todas las cosas que otro dentista pudiera tener, pero al contrario, estoy con ella caminando por estos valles y esta terracería diciendo, Señor, no puedo más, no tengo fuerzas, no tengo dinero. Y de repente el Espíritu Santo viene con su palabra y dice, tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Él sabe lo que necesitas, Joshua. Él sabe lo que necesitas. Y necesitas su abrazo, necesitas sus fuerzas, necesitas la perspectiva celestial para entender, como dice el canto, por encima de toda cosa terrenal, por encima de toda cosa financiera o riqueza de este mundo, el llamado de nuestro Dios prevalece por encima de todo eso. Me es más grato y es un deleite poder ver a mis hermanos sirviendo alrededor del mundo, entregándolo todo por Dios. Y me sirven de inspiración porque le han dado la espalda al mundo y han decidido seguir el llamado de nuestro Señor Jesucristo, de llevar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo y toda lengua. Y pocos son los que son escogidos. Todos son llamados, hermanos. Es decir, tú escuchas el llamado y tú el día de hoy escuchas que Dios te está llamando, pero pocos son los escogidos. Y cuando dice escogidos es cuando tú levantas tu mano y dices, aquí estoy, Señor. Y nos gusta siempre ver esta parte de la escritura como una excusa para decir, yo no soy escogido para ir. Claro que no, esa es otra acechanza y mentira de Satanás,
Satanás. Todos son llamados. Tú eres llamado. Pero para que puedas ser escogido, tienes que decir: heme aquí, envíame a mí. Es la única diferencia. Que unos dicen: aquí estoy, Dios, envíame a mí. Y otros guardan silencio en el anonimato y deciden morir así, en comodidad. Y no estoy hablando de las naciones, hermanos, estoy hablando de limpiar el baño los domingos. Estoy hablando de venir a barrer. Estoy hablando de venir a varones, a estar aquí en la femenil. Estoy hablando de compartir el evangelio en el trabajo. No estoy hablando de otra cosa, hermanos. Bueno, nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitas. Él conoce cuánto te falta para pagar la renta. Él conoce cuánto dolor estás experimentando en tu cuerpo. Él sabe el miedo que te causa el que te digan que de repente tienes una enfermedad crónica. Él lo sabe. Y antes de que tú se lo pidas, Él ya te está esperando para escucharte, para proveerte y para bendecirte. Quiero ir cerrando con Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, es ahí en Mateo 7:11. Pues si vosotros, es decir, si tú y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, buenas cosas, buenos regalos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que me fascina de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo, de nuestro Dios 3 en 1, lo que me maravilla y me asombra de Él, que no la hace muy sencilla, no lo complica tanto como yo. Eso lo dice: ¿cuándo fue la última vez que le pediste algo bueno? ¿Cómo dice el versículo? Dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quién? A quienes se lo pidan. Ahora, yo no sé qué es bueno para mí, pero yo sé que Él sí sabe. Y mi oración puede ser: Padre, yo no sé exactamente qué sea bueno, pero pues dame algo bueno. Dame algo bueno, Señor. Te pido, Padre, trae algo bueno a mi vida. Yo no sabía lo que era bueno para mi vida hasta que llegué a Chicabasco. Yo no sabía que yo los necesitaba. Yo vivía por allí vagando sin rumbo y sin esperanza. Y ya llegué aquí y recibí el abrazo del cielo. Recibí miradas que me aman. Recibí personas que yo pensé que me iban a juzgar por mis pecados. Y yo creo que sí hubo uno que otro que dijo: cuidado con el tatuado. Pero fueron más los que me abrazaron y me dijeron: bienvenido. Bienvenido, hermano. Yo no sabía que yo necesitaba eso, pero mi Padre Celestial sí lo sabía. Así son las bendiciones de Dios. No sabemos lo que necesitamos. Es posible que tú creas que tú necesitas que el día de mañana llegue tu cita para irte. Y Dios dice: no, es que eso no es lo que es bueno para mí. Para mí es bueno que te quedes otro mes, otros 2, 3, 4, 5, 6. Ya le paro, ¿no? Pero si le digo: Padre, antes de yo estar diciendo y numerando todo lo que yo quiero, tú ya sabes con qué estoy luchando. Y antes de estar pidiendo y estar de rezongón y estar de quejumbroso,
envidioso y celoso, estoy hablando de mí, hermanos, digo, papá, dame lo que necesito. Y de repente viene un abrazo del cielo que dice, yo soy todo lo que necesitas. Perdóname, Dios, por estar tan ciego. Porque sin darme cuenta que todo lo que necesito está en ti. Mis fuerzas, mi ánimo, mi gozo, mi familia, mi negocio, mi provisión, mi salud. Todo viene de ti, Dios, y todo está en ti. Y es cuando el arrepentimiento cobra lugar y le podemos decir, perdóname por estar buscando todo menos a ti. Y estar viendo para todos lados menos hacia ti. Estamos en una lucha, estamos en una guerra, pero tenemos un Padre que es nuestro proveedor. Y Él conoce todas nuestras necesidades antes de que nosotros se lo pidamos. Y si nosotros, siendo malos, bien malos yo le pondría, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a su Hijo Jesucristo. Hermanos, nos vamos despidiendo. Nosotros estamos viajando hacia Camboya en septiembre. Compramos los boletos por fe. Salimos septiembre 8. Salimos ese día de la Ciudad de México. Volamos hacia Vancouver. De Vancouver volamos hacia Singapur. Y de Singapur llegamos a nuestro amado país, Camboya, donde vamos a estar sirviendo. Y pues no nos van a ver posiblemente por algunos añitos, 2, 3, posiblemente 3, posiblemente 4, o posiblemente pues uno allá el Señor lo lleve a su presencia. Yo sé que es lo que ustedes quieren. No, no es cierto. No, yo sé que ustedes me van a querer ver de vuelta, como yo a ustedes, hermanos. Y va a ser un gozo y una alegría contar con sus oraciones, saber que la iglesia de Bethesda está caminando de la mano de Dios, está extendiendo sus brazos a todo aquel que pasa por aquí para darle ánimo, para darle de comer, para darle trabajo, para darle palabra de Dios, para darle una exhortación y decirle, Estados Unidos no es todo. Dios es todo y lo puedes tener hoy y puedes llegar a Estados Unidos con todo. Y que Dios te mande de misionera o misionera a Estados Unidos. Sí. Así sí, ¿no? Pero bueno, nos llamó a este país. El anhelo es poder plantar una iglesia, formar un pastor que ya hemos estado trabajando con él en estos últimos años y su esposa, para poder plantarlos a ellos como camboyanos y poder seguir plantando más iglesias. Primeramente Dios, queremos abrir una base misionera con la ayuda de Dios para poder recibir a todo valiente de Bethesda que quiera ir a servir por un lapso de 1, 2, 3 meses, como lo hacen en la sierra actualmente. Y va a ser una alegría poder escuchar de repente que me dicen, hermano, ya compramos nuestros boletos, vamos para allá. Híjole, qué alegría. Ayer me mandaron un videíto de una playa bien bonita donde vamos a estar sirviendo. Y yo digo, no, pues amén, Dios, así sí. Las cosas buenas que uno no sabe, pero que Dios le quiere dar. Y bueno, hermanos, muchas gracias por tenernos estos días. Gracias por la oportunidad de poder compartir en el campamento de Bethesda. Para mí, pues, fue una bendición muy grande servir al lado de hombres y mujeres como ustedes que aman tanto al Señor. Me siento una cosa muy pequeña, no como cucaracha porque soy hijo de Dios,
Pero sí me hacen sentir muy pequeño ustedes, porque ustedes son muy grandes en el corazón de Dios. Sigan fortalecidos en el Señor, en el poder y en la fuerza de Él, de su Espíritu. Y casi se me olvida con el versículo que cierro, hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 20. Son 2 versículos que les voy a leer de aquí de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Dice de la siguiente manera. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Dios les bendiga.